Y nos vemos situados en este momento ante tres temáticas muy interesantes, muy bonitas, muchas veces pasadas por alto dentro de la formación cristiana, pero que son pilares fundamentales y son esenciales para entender no solamente el día a día de nuestra vida, sino para encontrar, como siempre lo digo, herramientas de gracia de Dios para poder enfrentar la vida que llevamos. Ok, la última clase estuvimos hablando respecto de la ley de Dios. Hablamos de los mandamientos, de cuáles son los mandamientos, cuál es el objetivo que persigue cada mandamiento en cuanto a ley positiva o ley moral de Dios, y cómo o de qué forma el ser humano atenta contra cada uno de estos mandamientos. A través de qué acciones, a través de qué actitudes y a través de qué decisiones. Bien, entonces ahora vamos a conversar muy brevemente sobre el aspecto base respecto de la ley de Dios. La ley de Dios, como ustedes lo saben, es una ley positiva. Básicamente es una ley que procede de la libre voluntad de Dios como legislador único, y que fue comunicada a los hombres desde antiguo a través de una revelación divina, que fue cuando Dios se revela ante Moisés y le pone de manifiesto esta ley positiva. Esta ley busca de alguna forma, al igual que todas las leyes en el ámbito civil, buscan de alguna manera regular la relación, el comportamiento del hombre en sociedad. Las leyes civiles tratan de eso. Ahora, la ley positiva de Dios un poco es la misma realidad, regular las actitudes, conductas y comportamientos del ser humano, pero considerándolas de acuerdo a un fin sobrenatural. Es decir, el cumplimiento de la ley, cuánto nos acerca o nos aleja del fin último que persigue todo ser humano, que es volver a Dios, volver al Padre, llegar a Él, descansar en Él. Somos criaturas de Dios y por tanto somos, como decía San Agustín, Señor, tú nos hiciste para ti. Fuimos creados para Dios, porque nuestra naturaleza y la imagen y semejanza que tenemos con Dios nos hace ser capaces de participar de su realidad divina. Por el bautismo fuimos constituidos sacerdotes, profetas y reyes, y en cuanto a reyes, porque estamos llamados a formar parte del reino de Dios. Profetas porque estamos llamados a anunciarle, y sacerdotes porque podemos vivir el sacerdocio común, unido y ligado al sacerdocio de Cristo, al sacerdocio de Dios. Entonces, somos criaturas por naturaleza tendientes a Dios. Así como existe la concupiscencia, según la cual todos los seres humanos tendemos habitualmente hacia el pecado, nuestra esencia, nuestra naturaleza es volcarnos a Dios. Somos criaturas que buscamos incesantemente tener en nuestras vidas y vivir la vida de Dios. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque entonces conviene ahora analizar sobre la base de que Dios legisla respecto de su ley positiva, porque a diferencia de las leyes humanas, las leyes civiles, que si bien es cierto, rigen una serie de normas y conductas respecto de ciertos actos que el humano, que el hombre realiza en sociedad, también la ley positiva rige en torno a determinados actos que el hombre ejecuta en su vida. Entonces, tenemos que hablar definitivamente de los actos humanos. ¿Cuáles son los actos humanos que la ley positiva de Dios rige, regula? Pues básicamente aquellos actos humanos que son cometidos por el hombre de manera libre y con voluntad. Entonces, se excluye de esta legislación, de esta rectoría o de esta regulación, se excluyen aquellos actos que son cometidos por el hombre sin conocimiento y sin libre voluntad. Es decir, una persona que no está en uso de sus facultades mentales, que no está en uso de su
de su razonamiento, de su voluntad, difícilmente puede catalogarse la moralidad de los actos, puesto que estos, si bien pueden acercarte o alejarte del fin último sobrenatural que es Dios, difícilmente se puede juzgar a la luz de la voluntad, puesto que en este momento, en la situación que estamos hablando, no existe tal voluntad. Entonces vamos a hablar de este capítulo que se llama la teología moral. Como ustedes saben, teología es la ciencia filosófica, humana, divina, relacionada al comportamiento de Dios, hacia la realidad de Dios y cómo el hombre se relaciona con ello. Así como hay la teología sistemática, la teología mariana, hay también la teología moral. Entonces, intuitivamente podemos concluir que la teología moral la vamos a llamar como moral, simplemente, como aquella ciencia filosófica que estudia los actos humanos, pero no solamente como una ciencia que analiza los actos humanos como un simple tecnicismo, sino que analiza y estudia los actos humanos considerándolos en orden a su fin sobrenatural. Es decir, cada acción que yo cometo, cómo me acerca o me aleja de Dios. Eso estudia la teología moral. Entonces, por eso, antes de hablar de teología moral, hemos hablado de los mandamientos de la ley de Dios. Porque definitivamente, esta norma que regula el comportamiento del ser humano tiene que ser analizada con base en actos que son susceptibles de analizar o catalogar respecto de esta ley. Entonces tenemos que definir qué entendemos para nosotros como qué entendemos para nosotros como qué entendemos por acto humano, qué es un acto humano para nosotros. Entonces, según lo que hemos dicho, intuitivamente podemos concluir que los actos humanos son todos aquellos que proceden de la libre y deliberada voluntad del hombre. Es decir, yo en este momento estoy aquí sentado en esta habitación de hotel y yo quiero en este momento coger una botella de agua, ¿ya? Y tomar un sorbo de ella. Entonces, esta acción que estoy realizando, la estoy realizando de modo deliberado. Yo tengo la voluntad de realizarla. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de todos los actos que se realizan con consentimiento pleno y libre voluntad. Es decir, yo conozco para qué sirve eso. Luego, voluntariamente y de manera libre, sin ser obligado por nadie, sin ser coercitivamente impulsado a hacerlo, cojo la botella y me tomo un sorbo de agua. En este acto debe intervenir necesariamente el entendimiento, puesto que el hombre no puede querer o desear aquello que no conoce, ¿ya? Es decir, ¿cómo puedo yo desear tomar de esa botella de agua si no conozco para qué sirve y no sé qué beneficios o qué reacciones provoca en mí? Entonces, todos estos actos humanos que los hemos definido como aquellas actividades que realiza el hombre de manera deliberada, con libertad, con conocimiento libre, con conocimiento y con libre voluntad, en donde interviene el conocimiento, el entendimiento de aquello que vamos a hacer, este grupo de actos humanos se pueden catalogar o se pueden dividir en dos grandes grupos: los actos lícitos y los actos no lícitos. Es decir, todos aquellos actos que realizamos de manera libre, de manera deliberada, con consentimiento, con voluntad propia, partiendo del entendimiento de aquella actividad, pueden ser actos lícitos o ilícitos. Intuitivamente podemos entender que aquellos actos ilícitos son los que contrarian algún tipo de ley. Por ejemplo, en el ámbito civil, tú no puedes pasarte la luz roja de un semáforo, porque hay una ley que dice que eso es una infracción, ¿ya? Entonces, ahí viene el tema. Si yo, sabiendo que pasarme una luz roja estoy cometiendo un acto ilícito, sé que el semáforo lo que hace es regular el tráfico, evitando que hayan accidentes, evitando que haya una mayor fluidez, y yo, a pesar de conocer aquello, procedo y de manera libre
voluntaria y deliberada, con conocimiento pleno, entendiendo que al hacerlo estoy transgrediendo una ley, lo hago, entonces ese acto se considera en el ámbito civil como ilícito. Igual sucede en la ley positiva de Dios. Por ejemplo, dentro de la ley positiva de Dios sabemos que hay un mandamiento que dice no matar, ¿ya? Y nosotros entendemos que el matar no es otra cosa que cortar, ¿ya? De un solo tajo, interrumpir de manera definitiva el ciclo natural de la vida de una persona. ¿Qué más tenemos que entender? Que la vida tiene un principio y un fin, la vida humana, y que este principio se da en el momento de la concepción, ¿ya? En el momento en que los gametos del padre y la madre se unen para formar un nuevo ser, que a partir de ese momento tiene un ADN distinto, tiene una composición biológica distinta, es decir, una persona que está, un ser humano que está en proceso de ser persona, ¿ya? Pero que definitivamente es un ser humano. Entonces la vida empieza ahí, tenemos conocimiento y sabemos que ahí empieza la vida. Con lo cual el aborto atenta contra el quinto mandamiento, o dicho más morochamente, el aborto es matar, el aborto es un asesinato. Entonces, si nosotros tenemos conciencia, conocemos que la vida empieza en la concepción, ejecutar un aborto, interrumpir la vida de una persona en el vientre materno, por cualquiera que fuera la causa, es en sí un asesinato, ¿ya? Es un acto ilícito. Ahora bien, en la última clase yo les había explicado qué pasaba, por ejemplo, en el principio del doble efecto, cuando corre en riesgo la vida de la madre y es necesario recurrir a un aborto terapéutico, un aborto quirúrgico. Entonces, cuando hablamos del doble efecto, ahí es necesario que empecemos a entender ciertas cosas. ¿Qué actos la teología moral, o sea, qué actos son sujetos de evaluación bajo la teología moral y qué actos no? Habíamos dicho hace un ratito que son todos aquellos actos que son ejecutados con consentimiento, con libre voluntad, con conciencia plena, ¿ya? Y los actos que nos acercan o nos alejen de nuestro fin último y sobrenatural. Pero para poder entender esto, tenemos que desmembrar un poco este concepto. ¿Cómo la teología moral cataloga un acto humano? Básicamente lo cataloga en base a tres cosas: el objeto, el fin y las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ocurre cuando yo, por ejemplo, quiero coger una piedra y lanzarla? Lanzarla así, sin ver a dónde cae. Ok. Ese acto humano de coger una piedra y lanzarla, ¿cuál es el objeto que persigue? Supongamos que el objeto sea, quiero desestresarme, voy a lanzar algo como para liberar energía. Ok, ¿el objeto es bueno? Sí, el objeto es bueno. El fin que yo persigo es justamente alcanzar un estado de bienestar, alcanzar una relajación mediante este acto. ¿El fin es bueno? Sí, el fin puede ser bueno. Ahora, ¿qué pasa con las circunstancias? ¿Qué pasa que si yo, sin darme cuenta, ya, por ahí abajo iba pasando una persona y esta piedra le cae en la cabeza y la mata? Entonces, ¿qué pasa con las circunstancias? El objeto puede ser bueno, el fin puede ser malo, pero si las circunstancias convierten al acto en inmoral o en ilícito, entonces el acto humano es ilícito, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que un acto sea considerado ilícito, debe cumplirse las tres, no una de las dos, las tres. Asimismo, para salvar un acto y dejar de mencionarlo como un acto ilícito, sino más bien como un acto lícito, tiene que cumplirse que las tres condiciones sean orientadas hacia el bien. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, tenemos que analizar siempre el objeto que perseguimos con el acto, el fin que perseguimos, y si las circunstancias respecto de lo que yo hago convierten al acto en inmoral. Por eso es importante entender no solamente la afectación directa que tienen las cosas que realizamos nosotros, sino también cómo al realizarlas pudiera generarse un efecto contrario a lo que nosotros queremos.
que las circunstancias vuelvan al acto inmoral. Entonces tenemos que hablar también de otro concepto que aborda la teología moral, que es el principio del voluntario indirecto. ¿Qué significa el principio del voluntario indirecto? Básicamente esto consiste en todos los actos humanos que realiza el hombre, que al momento de ejecutarlo, además del efecto que persigue, además del efecto que yo quiero lograr, de modo directo sigue otro efecto adicional. El ejemplo que les puse hace un ratito. El efecto que yo perseguía era relajarme, estar bien, lanzar una piedra y liberar energía. Sí, pero al matar a una persona hay un doble efecto y hay un efecto indirecto que hace que el acto que tú cometiste no sea lícito. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante entender el enfoque, el análisis y el alcance de la teología moral, pues que no es tan facilito solo con decir, pero es que yo no lo hice, yo quería hacer las cosas con una buena intención. Sí, tal vez tu intención era buena, pero al ejecutar la acción, circunstancias alrededor de la acción convirtieron a la acción en ilícita. Entonces, por eso es importante que entendamos esto, porque muchas veces la gente dice, no, pero es que yo actué, yo tenía buena intención con esto. Luego, yo no quería que suceda lo de acá, sí, pero sucedió. Entonces, las circunstancias convierten al acto como un acto inmoral. ¿Se entiende? Ok. Entonces, ¿qué vamos a entender de esta parte? De esta parte vamos a entender que hay actos humanos que no pueden ser susceptibles de ser catalogados como un acto moralmente bueno o malo, porque sabemos que como principio el acto tiene que ser ejecutado con consentimiento pleno, libre voluntad, conciencia y entendimiento. Entonces, evidentemente se excluye de todo esto a aquellas personas que no están en goce y en uso de sus capacidades mentales, pero que no estén totalmente. Porque hay personas que se ven abrumadas, atribuladas y no están parcialmente bajo el uso pleno de sus facultades mentales. Basta que haya un mínimo porcentaje de uso de facultades mentales para que podamos catalogar un acto como moral o inmoral. Ojo, aquí también hay que ser claros en esto. Solo el caso de las personas que están totalmente fuera de uso de sus facultades mentales, esos actos humanos que esta persona catalogue no pueden ser calificados de acuerdo a su moralidad. Ahora, vamos a poner un ejemplo fuerte para ver si se entendió todo esto. ¿Qué pasa cuando un ser humano, fíjense este ejemplo, entra a su casa y ve que han hecho un acto cruento, un acto terrible, un acto sangriento con un ser querido? Y cuando sucede esa escena, esta persona entra en un shock, entra en una turbación mental extrema y tiene a 5 centímetros suyo un revólver. Y cuando vira, tiene enfrente a la persona que ocasionó este daño. Y esta persona, instintivamente, ¿qué es lo que posiblemente puede hacer? Coger y ¡pum!, disparar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros diríamos? Yo no voy a dar una respuesta. No voy a decir si es o no ilícito. Lo pongo para que genere análisis. ¿Cuál es el objeto que perseguía esta persona? Eliminar la vida del ser humano que estaba allá. Ok, definitivamente es un objeto malo. ¿Cuál es el fin? Quizás hacer justicia. Quizás podríamos entenderlo como una acción, una condición positiva. ¿Cuáles son las circunstancias? Ok, hay que analizar no solamente el acto en sí como un hecho aislado, sino también hay que entender si esta persona estaba o no en uso del 100% de sus facultades mentales. ¿Por qué sucede cuando las personas están sometidos bajo el influjo incontrolable de una fuerza exterior que les lleva a realizar algo de manera visceral, si se quiere? Entonces, el ejemplo no tiene respuesta, o al menos no la voy a dar yo acá, pero quiero invitarlos a que analicen, que piensen. ¿Cómo se puede hilar fino en el análisis de los actos humanos? ¿Cómo se puede tratar de entender cómo
las acciones que nosotros cometamos nos acercan o nos alejan de nuestro fin sobrenatural, que es Dios. En el ejemplo este raro que les he puesto, en este ejemplo random, sí que hay mucha materia para analizar. Porque alguien podría decir, ok, lo que estaba buscando es hacer justicia y la justicia es buena. Y ¿sabes qué? Esa persona estaba en shock, no pudo controlarlo, entonces y lo hizo. Bueno, ¿quién logra demostrar si realmente había perdido el 100% de sus facultades mentales y si esta ira era o no controlable para pensar? Entonces, en definitiva, este capítulo de nuestra catequesis es muy bonita, es muy interesante porque nos mete a ser mucho más conscientes antes de realizar acciones que puedan alejarnos del fin último sobrenatural, que es Dios. Entonces, como les dije en la última clase, ya ahorita que vamos aprendiendo, que vamos entendiendo, ya no podemos actuar simplemente como los animales, sin raciocinio alguno o simplemente dejarnos llevar por instinto. No, hay que entender que los actos humanos nos alejan o nos acercan de conseguir el fin último, que es Dios. Y que los actos humanos tienen que ser entendidos y analizados desde su naturaleza, desde las circunstancias y desde el fin y el objeto que la persona persigue al realizar este objeto, esta acción. Bien, entonces, superado este tema, vamos a hablar sobre algo que es muy interesante dentro de nuestro diario vivir. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias con otras denominaciones, con otros credos religiosos o con otras posturas de vida en torno a la fe cristiana. Es así pues que conocemos a los hermanos protestantes, a los evangélicos, mormones, testigos de Jehová, anglicanos, etcétera, etcétera. O sea, hay para todos los gustos. Sin embargo, para los gustos de Dios, hay una sola iglesia que el Señor ha formado, que la hizo sobre Pedro, su apóstol, el primer papa, y que a través de ella ha buscado que el hombre busque su salvación. La salvación como ejecución de una realidad divina es un hecho individual, puesto que la salvación compete al ámbito de Dios con nuestra alma. Sin embargo, en cuanto al entendimiento de esta realidad divina, conocemos que la salvación es un acto comunitario. Por ello, la iglesia es el cuerpo de Cristo y aquello que Dios ha querido y ha puesto para que el hombre se salve, ¿ya? A través del conocimiento de su voluntad. Pero la pregunta que deberíamos hacernos, ¿cuál es la iglesia, la Pepa, la original, la que vino a ser Cristo? Bien, vamos a ver. ¿Cuáles son los principios que se desarrollan respecto de esta realidad? Cristo vino hace más de 2000 años, estuvo con la humanidad, con sus apóstoles durante un tiempo, predicó, enseñó, reveló, constituyó la alianza nueva y definitiva del Padre con su creación y dio su vida para salvación de nuestras almas, para que se despoje de nosotros el pecado original y tengamos la posibilidad de salvarnos. Y Dios ha querido que el hombre busque y alcance su salvación en el ámbito de la iglesia. No entendiendo la iglesia como un lugar físico, como el templo, sino la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué místico? Porque es un cuerpo misterioso, no es un cuerpo como el de ustedes o el mío, que tiene brazos, piernas, manos, cabeza. Es un cuerpo en el cual hay muchos miembros que somos nosotros, y este cuerpo de Cristo es la iglesia, la que conocemos como iglesia. Resulta que cuando Cristo ascendió a los cielos y que ofreció a sus apóstoles de que el Espíritu Santo vendría en Pentecostés, que decía, conviene que yo me vaya para que venga luego el Paráclito sobre ustedes. Con la venida del Espíritu Santo, los apóstoles pasaron de ser
solamente hijos de Dios, discípulos, a ser soldados de Cristo, es decir, a reclutar gente, a predicar, a ir por el mundo, a llevar el evangelio y sobre todo a perpetuar lo que Cristo ordenó que se hiciera. Recuerden ustedes la última cena. Hagan esto en memoria mía. Vayan por el mundo, bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdonen los pecados. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces, ese fue el mandato de Cristo con sus apóstoles. Lo que yo les enseñé, vayan y háganlo con los demás. Les doy la autoridad para expulsar demonios. Les doy la autoridad. Quiere decir que, como veíamos en la clase de Eucaristía y en la clase de confesión, estos discípulos actúan en la persona de Cristo. In persona Christi actúan ellos. ¿Ok? Eso estamos todos claros. Eso es lo que ocurrió. Ahora bien, resulta que no todo fue fácil en la historia de la iglesia. Cuando Cristo se fue y los apóstoles fueron a predicar el evangelio, Pedro se fue por la parte de Roma, San Pablo se fue por otro lado a evangelizar a judíos, los otros a gentiles, a paganos, etcétera, etcétera. Nunca estuvo exenta la iglesia de problemas. Donde hay seres humanos, hay problemas. Pero no problemas de la iglesia como tal en cuanto a cuerpo místico de Cristo, sino a que dentro del conocimiento de la ley de Dios, dentro del conocimiento de la voluntad de Dios, transmitida a través de los evangelistas, los discípulos, los apóstoles, habían dudas que aclarar. Por eso San Pablo escribió algunas cartas que hoy las tenemos en el Nuevo Testamento, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, etcétera, etcétera. Lo mismo San Pedro. Habían problemas, habían controversias, habían temas que discutir, había temas que aclarar, había temas que zanjar, había temas que discutir. Sin embargo, un hecho relevante es que, pese a que dentro de los apóstoles había un apóstol que era un crack, San Pablo, que si revisamos un poco las Sagradas Escrituras, San Pablo era un perseguidor de cristianos al principio. Luego se convirtió y se transformó en uno de los más grandes defensores de la fe cristiana. Al punto que San Pablo alguna vez reprochó al mismo Pedro, que era el Papa, la autoridad visible de Cristo en la iglesia. Sin embargo, en las mismas escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, podemos encontrar múltiples pasajes en los cuales se ve que la autoridad de Pedro era respetada. Cuando había algún tipo de discrepancia, algún tipo de problema o dudas que tenía que aclarar, se acudían a Pedro, se tomaban decisiones, se aclaraban las cosas y se predicaba la verdad de fe a los pueblos. Bien, eso ha ocurrido siempre, desde el inicio mismo de la iglesia. Es así que tenemos el concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio, o es considerado por muchos historiadores como el primer concilio. Tenemos el concilio de Trento, tenemos el concilio de Nicea, en donde sale el credo niceno-constantinopolitano. Tenemos el credo de Éfeso, en el cual se declara a María como Madre de Dios. No se declara, se ratifica, porque había la duda si llamarla Madre de Cristo o Madre de Dios. Si estaba bien llamarla Madre de Dios, puesto que ella es madre de la humanidad de Cristo, no así de su divinidad. Pero se entendía que cristológicamente la humanidad y la divinidad de Cristo son inseparables. Entonces, la maternidad de María es sobre la divinidad también de Cristo, porque está de manera inseparable con su humanidad. Entonces siempre existieron este tipo de cosas. Y a lo largo de la historia de la iglesia hubieron de todo, hubieron discrepancias, hubieron separaciones, hubieron discusiones, patada y puñete. Entonces hubieron cosas que nosotros identificamos conceptualmente como apostasías. ¿Qué es una apostasía? Una apostasía es el abandono total de la fe cristiana recibida en el bautismo. Es decir, personas que se habían bautizado, que profesaban la fe cristiana, definitivamente decidieron dejar de creer.
Se les llama apóstatas. Y de eso ha habido un montón a lo largo de toda la historia de la iglesia. También ha habido herejías. ¿Qué es una herejía? No sé si han escuchado cuando dicen, este es un hereje. Ya, una herejía es el error voluntario, no es un error involuntario. No es que, yo por error negué esta doctrina de la iglesia. No. Por error voluntario y pertinaz se niega alguna verdad de fe. Por ejemplo, negar que Cristo es Dios. ¿Ya? Y no es porque soy ignorante, sino que voluntariamente, con conocimiento pleno, de manera voluntaria yo rechazo el dogma de la divinidad de Cristo. ¿Ya? Eso se llama herejía. ¿Ya? Y de hecho, de eso han habido un montón. La herejía de Arrio, la herejía arriana. Han habido apostasías, negaciones, han habido de todo. Sin embargo, aquí vamos a tener que recurrir más que a solamente a la fe, vamos a tener que recurrir a la historia. Resulta ser que a pesar de todos estos bonches, la iglesia siempre se mantuvo unida. Habían herejías aisladas, sí, tal persona es un hereje, listo, chao, se fue. Habían apostasías, sí, tal persona fue una apóstata, listo, chao. Pero no es sino hasta el siglo XV, es decir, año 1600 y pico, que aparece un personaje llamado Martín Lutero, sacerdote agustino, muy a mi pesar, que resulta que el señor Martín Lutero dice, ¿sabes qué? 1500 y pico años después, la iglesia se ha corrompido. Y la única verdad que tenemos es la Biblia. Se rechaza totalmente la tradición. Bajo el enfoque de la salvación, nos salvamos únicamente a través de la fe. Las obras no son lo que te salva, sino la fe. Y evidentemente corta la comunión con el Papa y se abre de la Iglesia Católica. Chicos, en el siglo XV, 1600 años después que vino Cristo, aparece este señor Martín Lutero, que luego fue secundado por Calvino y muchos otros protestantes, y aparecen con algo que se llama la Reforma Protestante, a partir de la cual nacen los evangélicos y todas las denominaciones religiosas que ustedes conocen hoy en día. Entonces, a ver, más allá de hablar desde el punto de vista de la fe, ¿tiene sentido que 1500 años después aparezca un iluminado a decir, la iglesia se equivocó, el mensaje ha sido desviado? ¿Ya? ¿Tiene sentido? ¿O es acaso que estas personas, a conveniencia propia, o del grupo de personas a quienes ellos representaban, a conveniencia propia, ¿sabes qué? Esto que dice la doctrina no me gusta, entonces como no me gusta, como no me conviene, entonces me abro de ella? ¿Será acaso que 1600 años después recién se ilumina esta gente? Entonces, la Reforma Protestante, a mi entender, esto es un criterio propio, yo no la veo tanto como una reforma protestante, sino como una revolución protestante. Porque lo que hizo fue generar algo que se llama cisma, que es división de una parte importante de la iglesia, el cisma luterano, que luego vinieron más cismas, el cisma anglicano, Enrique VIII, en la iglesia de Inglaterra, que cada uno tiene su naturaleza. Pero no quiero estancarme mucho en eso, sino entender el contexto apologético. ¿Qué es apologético? ¿Qué es apologética? Defensa de la fe cristiana. Me quiero centrar en el aspecto apologético de todo esto que estamos conversando. La fe verdadera es aquella fe que trajo Cristo hace más de 2000 años. Y para poder responder la pregunta de qué iglesia es aquella que conserva de manera perfecta esa fe, tenemos que identificar aquella iglesia que desde el día de hoy hacia el pasado llegue hasta Cristo. Y la única iglesia cristiana que llega desde nuestros días hacia Cristo es la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ya? Así, tan firme como se los estoy diciendo. No es que yo soy evangélico y nosotros tenemos la verdad. A ver, hijito, tu verdad
vino acá al mundo recién en los años 1600. ¿Qué pasó 1600 años atrás? Estaban dormidos. Como muchos protestantes apelan al silencio de Dios, o sea que no hubo revelación durante todo ese tiempo, no hubo esa comunión de Dios con su pueblo, con su iglesia. No tiene sentido. Estamos apelando al silencio de Dios durante 1500 años. ¿Ya? Segundo, ¿qué dijo Jesús? Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. No dijo esto significa mi cuerpo, esto representa mi cuerpo, esto se parece a mi sangre, es un mero simbolismo. No, dijo esto es. Pregúntenles a los evangélicos si tienen la Eucaristía. Algunos grupos protestantes conciben la Eucaristía como un mandato de Cristo, como algo maravilloso, pero todos coinciden en algo. Lo ven como un mero aspecto simbólico. Y la Eucaristía no es simbólica. La Eucaristía es el hecho según el cual Dios se hace presente en las especies del pan y el vino, con todo su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, de manera real, presente, completa, íntegra y limitada en el tiempo, y se actualiza en cada sacrificio eucarístico en la Santa Misa. Punto. ¿Tienen esto las iglesias evangélicas? No. ¿Tienen esto los testigos de Jehová? Eso no tienen nada. ¿Tienen esto los mormones? Ellos están más perdidos que los Restrepo. Entonces, mucho cuidado. Hay que defender la fe cristiana. Hay que defender la fe cristiana. Para empezar, hay que revisar el canon bíblico de la cantidad de libros que hay en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si ustedes revisan las Biblias protestantes, por ejemplo, ellos del Antiguo Testamento olímpicamente no reconocen un grupo de libros que se llaman deuterocanónicos, o se les conoce como deuterocanónicos. Por ejemplo, el libro de los Macabeos. Los evangélicos le tienen terror al libro de los Macabeos porque no les conviene, entonces no lo tienen. Por eso ellos tienen versiones modernas de la Biblia que lo que han hecho es, primero, traducir mal, traducir a conveniencia, como por ejemplo los testigos de Jehová. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje en el cual Cristo está clavado en la cruz con los dos ladrones y el ladrón arrepentido le dice, Señor, por favor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? ¿Y qué le responde Jesús? En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa esa frase? Significa de que hoy mismo, apenas te mueras, vas a vivir el juicio particular y tu alma va a ser salvada y va a estar conmigo en el paraíso. Hoy. ¿Qué significa? Que después de la vida hay una trascendencia. No es que tenemos que esperar a la venida de Jesús en la parucía, la segunda venida de Cristo, para recién ver qué va a pasar con nosotros. No, nuestra alma se desprende del cuerpo después de nuestra muerte, inmediatamente pasamos a gozar, sea del cielo, del purgatorio o del infierno. Vinieron nuestro amigo Charles Taze Russell y luego Joseph Rutherford, que fueron los fundadores de los Testigos de Jehová, allá por los 1800 y pico. Y resulta ser que traducen mal, tienen una versión interlineal griega fatal de la Biblia, y ellos traducen este mismo pasaje, lo ponen así. En verdad te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Por eso es que los testigos de Jehová creen que cuando uno se muere el alma y se muere el cuerpo. Y hay que esperar simplemente a la segunda venida de Cristo. No tiene sentido. O sea, 1800 años después, nos hemos dado cuenta de que han traducido mal la Biblia. No, no nos dejemos cuentear, no nos dejemos engatusar, no nos dejemos engañar. Dios, en su infinita bondad y misericordia, constituyó una iglesia fundamentada en Pedro, primer papa, y fue su voluntad de que todos los cristianos unidos a este cuerpo místico formemos parte de esta iglesia y busquemos la salvación, que si bien es individual en cuanto a consecución en materia divina, es comunitaria en el entendimiento de la voluntad de Dios en la iglesia. Entonces, resumen, la iglesia Pepa, la chévere, la única, la verdadera,
es la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ok? Muy bien. Ya en su momento, después que hagamos los sacramentos, podremos conversar de más detalle en qué creen los testigos de Jehová, en qué creen los mormones, en qué creen los anglicanos, en qué creen los adventistas del séptimo día, en qué creen los protestantes presbiterianos, los protestantes pentecostales, los protestantes bautistas, etcétera, etcétera. Pero el mensaje central es este: no nos dejemos cuentear. La iglesia que Cristo formó es la iglesia católica, ¿ya? Y tenemos que defender nuestra fe, nuestra creencia y la iglesia de la que formamos parte. Bien, pasamos a otro tema que también estaba pendiente que lo veamos, y es muy breve, pero muy interesante. Muchos de ustedes alguna vez me preguntaban en la clase, oye, ¿cómo es este tema del demonio? ¿Cómo se manifiesta? Y todas estas cosas. Pues bien, hay una ciencia dentro del estudio teológico que se llama la demoniología, que estudia la demoniología, todas las realidades, todo el aspecto y el conocimiento alrededor de la existencia de este ser. Mejor dicho, la existencia de la ausencia de Dios. Siempre me rehúso a hablar de mal, porque el mal no es una creación, el mal simplemente es la ausencia o complemento de Dios. Complemento no entendiéndose como complemento, como tú me complementas, sino todo lo que está fuera de. ¿Qué es un demonio? Básicamente un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica. Hay que entender que los demonios son ángeles, son criaturas, son seres creados al igual que nosotros, de dignidad superior, pero son criaturas, no son divinos, ¿ya? Son seres angélicos que han sido condenados eternamente por una revelación con B labial, por una rebelión de estos seres ante Dios, que queriendo ser como Dios, no dieron a Dios la gloria que éste merece. No tienen cuerpo, porque no son personas como nosotros, son seres angélicos. No existe en su ser ningún tipo de materia sutil, porque ellos, al ser de condición superior a nosotros, no están tampoco supeditados a la materia. No tienen tiempo ni espacio. Se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual, ¿ya? ¿Existe? Sí. ¿Existe el demonio? Sí. ¿Existe las obras del mal a través del demonio? Sí. ¿El demonio se manifiesta? Sí. Pero como les decía el otro día a uno de ustedes en la clase que estábamos compartiendo, ¿el demonio tiene poder? Sí. ¿Más que nosotros? Sí. Con lo cual, con el diablo no se juega. O sea, no hay que... Esto no es chiste, no hay que meterse en tonterías como que vamos a jugar la Ouija ni nada de esas cosas. No se juega con el diablo. Sin embargo, pese a que el diablo tiene mayor poder que nosotros, tiene menor poder que Dios. En todo caso, al diablo no hay que tenerle miedo, ¿ya? No hay que meterse en cosas raras, pero no hay que tenerle miedo. ¿Cómo se manifiesta el demonio en nuestra vida? Se manifiesta de diversas formas. No todo lo que ocurre con la presencia del demonio en las personas puede ser considerado como una posesión. Ya vamos a ver lo que significa posesión. Hay posesiones, hay infestaciones, hay influencias demoníacas y no todo es igual. Así como no todos los demonios son iguales. No es lo mismo la posesión a través de un demonio fuerte que a través de un demonio no tan fuerte. Pero ciertamente todas estas realidades tienen algo en común, y es que el demonio entra donde se le abre la puerta, porque el demonio carece de muchas habilidades o potencialidades que nosotros a veces creemos que lo tiene. Por ejemplo, el demonio puede
eh, hacer que tú cometas un acto malo. Sí, pero no porque el demonio conozca tu pensamiento, no porque el demonio sea capaz de leerte la mente. El demonio no tiene esa capacidad, el demonio no puede leer la mente. El demonio hace algo que se llama conjeturar. Tú comienzas a tener un pensamiento y le das y le das y le das. Y el diablo que está pendiente empieza a conjeturar, es decir, comienza, a este lo veo medio flojón, a este lo veo que quiere esto, a ver, entonces, y te comienza a poner tentaciones, te comienza a poner trampitas. Son trampitas en las que tú caes y luego dices, no, es que el demonio es el que me tentó. No, 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 no. El demonio conjetura. El demonio lo que hace es ir poniéndote cosas para que tú vayas cayendo poco a poco. Pero, repito, el demonio no entra donde no se le abre la puerta. Entonces, ¿qué es una posesión? Una posesión es un fenómeno por el cual un espíritu maligno reside en el cuerpo de una persona, de determinada persona, no de manera permanente, puede ser en momentos, puede ser durante un periodo de tiempo, puede hablar y moverse a través de ese cuerpo y sin que la persona pueda evitarlo, ¿no? El espíritu maligno no entra al alma, ojo, porque repito, el demonio no tiene esa capacidad. El demonio entra al cuerpo, no al alma, ¿ya? En toda circunstancia según la cual el demonio puede poseer a una persona, lo hace en su parte corpórea. Eh, la única parte material que es susceptible de sufrir una posesión es el cuerpo, no el espíritu, no el alma. Eh, entonces, esto es lo que llamamos posesión, como se ha visto en películas o como mucho se ha leído, ¿no? Lo cual no es lo mismo a una infestación. ¿Qué es una infestación? A la infestación la conocemos como, por ejemplo, la infestación, para poderlo entender mejor, es una posesión que existía, últimamente no se ha visto en muchos casos, pero existía en animales, en objetos o lugares. Es un fenómeno medio común, particularmente siglos atrás, eh, en la que el diablo toma control, poder, posesión de objetos, objetos que se mueven, cosas que comienzan a tener un comportamiento extraño. Ya les digo, en animales no es tan habitual, ha pasado, pero no es tan habitual. Eso se llama infestación, que no es una posesión, porque no entra al cuerpo de la persona, sino que se manifiesta de manera física, corpórea, a través de fenómenos, movimientos y cosas así. Y también tenemos que identificar algo que se llama la influencia demoníaca, que básicamente es un fenómeno según el cual el demonio ejerce determinada influencia sobre el cuerpo o la mente de una persona, pero sin llegar a poseerla. Esto ocurre, por ejemplo, en gente que siente, apartándonos de la esquizofrenia, ¿no? Que es un efecto psiquiátrico, pero que comienza a escuchar voces y cosas y perturbaciones. Esa se llama influencia demoníaca. Esto es algo que creo yo, es una teoría que tengo yo, tendría que probarla científicamente. Yo creo que detrás de la mayoría de trastornos depresivos crónicos severos, aparte de la cuestión de la falta de segregación de serotonina, de no sé qué, que no sé cuánto, y toda la cuestión neuronal, yo también creo que detrás de muchos trastornos psiquiátricos hay influencia demoníaca. No posesión, influencia demoníaca. Particularmente en aquellos en los que se dan casos de suicidio, de personas que se autoflagelan. Yo soy un fiel creyente de que ahí hay mucha conjetura del demonio, ¿ya? Pero bueno, es una teoría que tengo que probarla, ¿no? Pero en todo caso, siempre es bueno actuar racionalmente
ante temas de depresión o temas de perturbaciones, actuar de conformidad a la ciencia, pero también sin dejar a un lado la parte espiritual. Yo lo recomiendo siempre. No dejemos a un lado la parte espiritual, el entendimiento de que como existe Dios, existe el demonio. Y el demonio es feliz si tú le abres la puerta. Y asimismo, el demonio se come 10 tarrinas de lo que ustedes y yo sabemos cuando nosotros obramos cosas como rezar el rosario, como mantener una vida de oración. Repito, el diablo entra cuando se le abre la puerta. Cuando no se le abre la puerta, el diablo no entra. Puede tocar la puerta, te puede molestar, te puede estar perturbando, puede estar ejerciendo una influencia fuerte. Pero si tú no le abres la puerta, no entra. No entra. Entonces, bien, espero no haya inquietudes. Repito, en lo posterior podremos desarrollar más y más cosas al respecto. Y como último tema, y no por ello el más importante, el menos importante, sino de hecho uno de los más hermosos, vamos a cerrar esta catequesis con la temática de Mariología. Como ya les dije hace algunos minutos, así como decimos la teología moral o simplemente moral estudia los actos humanos considerándolos en orden a su fin sobrenatural, es decir, catalogando la moralidad del acto, la teología mariana o llamada Mariología estudia todo el conocimiento y las doctrinas teológicas alrededor de la vida de María, a la vida de nuestra Madre. Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, quien desde más o menos el año 430 y algo, 431, en el concilio de Éfeso, como ya les mencioné hace un rato, fue reconocida como Theotokos, Madre de Dios. ¿Ya? ¿Cómo fue esta historia? Básicamente habían dos posturas dentro de la iglesia en aquel momento, ¿no? Esto es en el siglo V. Había la postura del Cristotokos y había la postura del Theotokos. ¿Qué significa Cristotokos? Madre de Cristo y Madre de Dios. No es que rechazaban a la Virgen, sino que algunos desde el punto de vista teológico creían que era adecuado llamarla Cristotokos, Madre de Cristo, puesto que ella no era Madre de Dios, porque como puede ser un ser humano Madre de Dios. Pero había la otra postura de obispos que decía que se la debe llamar Madre de Dios, no por méritos de María, sino porque la divinidad y la humanidad de Cristo son inseparables. Y al ser inseparables, no puedes decir, María es madre de Jesús de la cintura para arriba, pero no de la cintura para abajo, o viceversa. No, María es madre de Jesús. Y Jesús uno, íntegro, es Dios y hombre a la vez. Entonces, por esa razón, en el concilio de Éfeso, se reconoció a María como madre de Dios. Esta es una de las realidades dogmáticas alrededor de María más bonitas, porque a partir de ahí, al ser madre de Dios, es madre de la iglesia también y madre nuestra en consecuencia. Otra de las realidades acerca de María que es muy hermosa que lo conozcamos es sobre la Inmaculada Concepción de María. A ver, resulta que todos los seres humanos, por herencia, hemos alcanzado a tener un pecado que lo recibimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fue el pecado original. Sin embargo, María, la llamada en las Sagradas Escrituras, la llena de gracia. ¿Qué significa la llena de gracia? Significa de que si esta botella está llena de gracia es que está hasta acá, al tope, no le entra una gota más, o sea, una gotita más y se derrama. ¿Sí? Llena de gracia. Esto no es una persona que tiene gracia ante Dios, una persona buena, no, la llena de gracia. La llena de gracia, gracia plena. La plenitud de la gracia en María, ¿qué contempla? ¿Qué contempla y qué significa que sea llena de gracia? Significa que no habita en ella perversión alguna, no habita en ella ausencia de gracia alguna, porque está llena de gracia. Entonces, el Papa Pío
el Papa Pío IX, a través de la bula Ineffabilis Deus, que esto fue en el año 1800, déjenme revisar, 1854, fue reconocida María y saludada como llena de gracia. ¿Qué significa la llena de gracia? Que también se lo anuncia en el Evangelio. Significa que la Virgen, por una predilección especial de Dios ante ella, y porque en ella iba a nacer el Salvador del mundo, ella fue concebida sin pecado original. ¿Ya? De todos los seres humanos, excluyendo obviamente a Jesús, porque Jesús, aparte de ser humano, era Dios, es Dios, pero del resto de la humanidad, solo María fue concebida, es decir, nació sin tener este pecado de herencia de Adán y Eva. Por eso a María se la reconoce como la nueva Eva. Si por una mujer entró el pecado al mundo, por una mujer entra la salvación, que es María. ¿Cuál es la salvación que entra por María? Jesús. De hecho, hay una frase muy bonita en latín que dice ad Jesus per Mariam, a Jesús por María. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción de María se entiende como esa predilección que tuvo Dios con María, y puesto que en ella iba a nacer el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, era necesario que ella sea concebida sin pecado original. Ahora, como ustedes ya conocen, cuando hablamos del bautismo y todo lo que significa el pecado original, sus frutos, sus consecuencias y todo lo demás, todas esas cosas terribles, María no las tiene. ¿Ya? Por eso es que también se puede dar un salto, que de hecho esto fue antes, esto fue por el año 1550, se habló en la iglesia respecto de la virginidad perpetua de María, ¿ya? Pero adquiere mucha más relevancia cuando se establece la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque al María estar preservada del pecado original, no tenía que estar sometida a las condiciones propias del pecado original en las personas, ¿ya? De hecho, parte de aquellas consecuencias del pecado original, que es fruto de la desobediencia de nuestros primeros padres, es el parto con dolor en la mujer. Y por eso es que el parto de María fue un parto natural, normal, sin mayor complicaciones, sin mayor dolor. Y por ello es que la concepción virginal de María hace necesaria también un parto y una conservación virginal de María. Alguien podría decir, oye, pero si María después del parto ya no quedaba virgen por las propias roturas de los tejidos ocasionadas al momento del parto, ¿pasaba algo? No, no pasaba nada. Pero es que no es un tema de que lo que nos guste a nosotros o no. Es lo que conviene y es necesario a efectos del rol de María dentro de la economía de la salvación. Tan importante es María, que María es quien mete cizaña y ocasiona de que Jesús adelante su manifestación pública a través de los milagros. Recuerden ustedes el milagro de las bodas de Caná. Jesús no estaba dentro de su hoja de ruta en ese momento. María es la que le dice, oye, pila, se les acabó el vino. Y Jesús le responde, oye, ¿cómo? No ha llegado mi hora todavía, espérate. Y María, como toda madre, así que hagan lo que Él les diga. Yo no sé, yo ya hablé. Y Jesús, en efecto, pues, se dejó cautivar y complació a su mamá. Complació a su mamá. Cedió ante el pedido de su madre. ¿Ya? Entonces, además de la Inmaculada Concepción de María, entendemos nosotros desde el año 1550 que oficialmente en la Iglesia Católica a María se la reconoce como virgen antes, durante y después del parto. No comamos cuento del punto de vista apologético. También muchos de nuestros hermanos protestantes dicen, no, es que María tuvo más hijos. Nunca en ninguna parte de la Biblia se habla de que María tuvo más hijos. Se habla de los hermanos de Jesús, que es distinto. Y si revisamos la versión interlineal griego, que es la Biblia en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el
el término hermano hace referencia a próximo pariente, es decir, no hace referencia al hermano sanguíneo, sino puede ser primo, la gente que habitualmente estaba con ellos. Es como nosotros en las iglesias nos llamamos hermanos, pues no somos hermanos paridos por la misma mujer, somos hermanos en la fe. Entonces, en ninguna parte de la Biblia habla de los hijos de María, sino de los hermanos de Jesús. ¿Ok?